El tema que trataremos hoy es sobre el uso de las mayúsculas en sentido general, pero haciendo énfasis en las mayúsculas que más dudas suscitan. Veamos. Debemos iniciar con mayúscula una oración interrogativa que aparezca después de un punto. Por ejemplo, no tengo dinero. ¿Me puedes prestar un poco? Pero si la pregunta prosigue a una coma, entonces debemos escribir la oración interrogativa con minúscula. Te vi salir corriendo. ¿Por qué tanta prisa? Debemos escribir con inicial mayúscula la palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran el enunciado. Preparamos mariscos, carne asada, pollo. La cena resultó un éxito. Pero si el enunciado continúa tras ellos, la palabra que lo sigue se escribe con inicial minúscula. Es una persona bastante arrogante, diría yo. Con respecto a los dos puntos, las normas son las siguientes. Debe comenzarse el texto con mayúscula cuando estos anuncian el comienzo de una unidad con independencia de sentido. Por ejemplo, cuando anuncia la reproducción de palabras textuales, el cantante afirmó, no defraudaré a mis fans. Pero no es lo mismo cuando la cita comienza con puntos suspensivos. Y el monólogo termina así, ni culpa heredada ni dolor rentado. En ese caso, debemos comenzar con minúscula. Tras los dos puntos que siguen a palabras como ejemplo, advertencia, nota, etc., cuando preceden a enunciados con plena independencia sintáctica y de sentido. Aviso, hoy no abrimos. Tras los dos puntos que introducen una explicación en uno o más párrafos independientes, normalmente precedidos de expresiones anunciativas como a continuación o siguiente. La receta se elabora tal como se explica a continuación. Se baten los huevos y el azúcar, y después se añade una cucharadita de vainilla. En cuanto a los nombres de obras literarias, se escriben con inicial mayúscula solo la primera letra del título del libro. La Casa de los Espíritus. Por supuesto, si el título contiene un nombre propio, debe aparecer también con inicial mayúscula. La muerte de Artemio Cruz. Ahora bien, aquí debes prestar mucha atención. Los nombres de los personajes de ficción se consideran nombres propios, por lo tanto, para referirnos al personaje debemos escribir, el gato con botas se puso a bailar. En este caso, el título del libro también debe aparecer con mayúscula en todas las palabras importantes, ya que el título es el nombre propio del personaje. Otra cosa sería en Blancanieves y los 7 enanitos, en el que los 7 enanitos debe ir en minúsculas porque no son los nombres propios de los personajes. También se escriben con mayúscula inicial en todas las palabras significativas los nombres de países y lugares imaginarios, ya que equivalen al nombre propio. Debemos escribir, Alicia en el País de las Maravillas. O Peter Pan en el País del Nunca Jamás. A diferencia de los títulos de los libros, debemos usar mayúscula en todas las palabras significativas de nombres de periódicos y revistas. La Nación, el Mercurio, el Comercio, el Tiempo, el País, etc. En cuanto a premios se refiere, las cosas se complican un poco, ya que hay que tener en cuenta algunas consideraciones que tienden a confundir. Pongamos por ejemplo, los Oscar. El concepto básico es que cuando se menciona el premio como distinción honorífica independiente, se use la mayúscula. El actor rehusó asistir a la gala de los premios Oscar. Usamos premios con mayúscula porque es el nombre propio de la ceremonia. No así en, la actriz se entristeció al no recibir un premio Oscar, en la que el término premio viene a ser el hiperónimo de Oscar y es sustantivo común. Puedes darte cuenta porque es posible usar el determinante indefinido un, es decir, uno entre tantos tipos de premios. Así, cuando el nombre del premio designa el objeto con el que se materializa, es decir, la estatuilla, lo adecuado también es utilizar la minúscula, pues es el nombre común de un objeto. El actor posó con el Oscar para la prensa. Puedes verificar que es común porque en el supuesto caso de que en vez de uno, el actor hubiera ganado 2 o 3, habría que decir, el actor posó con los Óscares u Oscars para la prensa. Y cuando un sustantivo se admite plural, es porque es común. Y también se escribe con minúscula cuando nos referimos al premiado con el nombre del premio. El Oscar al mejor actor afirmó que no se lo esperaba.
O sea, se le dice así para que el público sepa de quién se está hablando, pero en realidad, la persona no es un premio, sino un premiado. Con el premio Nobel ocurre algo similar. Cuando Nobel designa al premiado, se escribe en minúscula y su plural es regular. La Academia dará a conocer la próxima semana a los Nobeles de este año. Si se antepone la voz premio, esta se escribe también con minúscula, al igual que la denominación de la categoría. Habrá un homenaje a Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz de 1992. El Nobel de Medicina se marchó de la gala. Porque no se refiere al premio, sino al premiado. Asimismo, la denominación de cada una de las categorías de los grandes premios internacionales se escribe con mayúscula inicial en todos sus componentes significativos. Porque es el nombre propio de la distinción. El Premio Nobel de Medicina recayó en Robert Edward. El Nobel de la Paz fue para Nelson Mandela en el año 93. Por cierto, la RAE recomienda pronunciar el nombre del premio como palabra aguda, o sea, Nobel, pero ese es otro tema. También se escriben con mayúscula los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos como Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, el cometa Halley. En este caso, cometa sí debe escribirse con minúscula porque es un sustantivo genérico. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial solamente cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos. Muchos astronautas sueñan con ir a la Luna, con mayúscula porque se refiere al astro real. Decimos que hay un eclipse de Sol, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Pero fuera de estos casos, tanto en usos rectos como derivados, se escriben con minúscula. Tomás se levanta al salir el sol. Hoy hay luna llena. Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Si hablamos de accidentes geográficos y geografía en general, se escriben con inicial mayúscula los nombres propios, pero con minúsculas los genéricos que les anteceden. El Océano Pacífico, el Mar Rojo, el lago Titicaca, el río Amazonas, la cordillera Cantábrica, el Cabo de Hornos, el Golfo de México, las Islas Galápagos o la Falla de San Andrés. Se escriben también con mayúscula inicial algunos nombres comunes geográficos cuando se utilizan antonomásticamente: la cordillera, por la cordillera de los Andes para los chilenos y los argentinos, el estrecho, por el estrecho de Gibraltar para los españoles, o el Golfo, por el Golfo Pérsico en el Medio Oriente. El canal, dicho en ciertos contextos, se entiende inmediatamente como el Canal de Panamá o el Canal de la Mancha, según la región o el discurso. La frontera. En muchos contextos geopolíticos, decir la frontera remite por antonomasia al límite entre Estados Unidos y México, incluso sin más detalles. Algo similar a lo que ocurre con el muro, que todos asocian con el de Berlín. Y cuando aparece solo, va con inicial mayúscula. Se inician con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de asignaturas y cursos: matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual. En los nombres propios de guerras y batallas, la parte específica de la denominación, no así los genéricos guerra y batalla, la guerra de los 100 años, la guerra de secesión, la guerra del opio, la batalla de Ayacucho. Los nombres de los dos conflictos mundiales se escriben con mayúscula en todos sus componentes: Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Y aquí debo señalar que, en los textos periodísticos es frecuente ver anuncio como: ¿nos acercamos a una tercera guerra mundial? Y es incorrecto, debido a que no se trata de un hecho histórico ya ocurrido. No es nombre propio de un evento real, por lo que debemos escribir Tercera Guerra Mundial, todo en minúscula. Ahora pon atención. Debemos escribir con mayúscula inicial las palabras significativas que forman parte de la denominación de imperios y revoluciones, excepto cuando mencionen un gentilicio. La Revolución Industrial, la Revolución de los Claveles. Pero la Revolución Francesa, el Imperio Romano, el Imperio Maya. No son nombres propios y, por tanto, no deben escribirse con mayúscula inicial las palabras siguientes. Los tratamientos, tanto si preceden al nombre propio como don, doña, fray, sor, santo, y otros, como los que pueden usarse sin él, como señor, señora, licenciado, reverendo, excelencia, señoría, etc.
Solo se admite su escritura con mayúscula inicial en los tratamientos de las más altas dignidades cuando no van seguidos del nombre propio de la persona a la que se refieren. Reciben a su santidad en las villas pontificias. Se escribe con mayúsculas porque está reemplazando el nombre del Papa. Pero en minúsculas y va seguido del nombre. Recibieron a su santidad León XIV en las villas pontificias. Exactamente lo mismo ocurre con Dalai Lama, ya que se trata de un cargo religioso. Gran expectación por el inminente anuncio del Dalai Lama sobre su sucesor. En minúsculas. Y por último, se escriben con todas las letras en mayúscula las siglas como FBI, OMS, PIB. Mientras que los acrónimos, que se diferencian de las siglas en que se pueden pronunciar como palabras, se escriben con mayúsculas cuando se forman con 4 letras o menos, por ejemplo, OTAN, UCI, COI. Pero cuando tienen más de 4 letras, solo se usa la mayúscula en la primera y el resto se emplea como término lexicalizado. Mercosur, Fundeu, UNESCO, UNICEF. Como ves, el tema es muy extenso, aunque traté de seleccionar los casos más controversiales. De cualquier forma, espero que este video te haya sido útil, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido el uso de la mayúscula desde el año 2010. Recuerda ir a la página Ortografía Integral para que puedas practicar con nuestros ejercicios. Hasta la próxima. Nos vemos.